Fue investigador y profesor titular de la Universidad de Barcelona, donde fundó el grupo de innovación didáctica Historia 1316. En España ha sido un incansable impulsor del patrimonio a través de proyectos de museografía didáctica e interactiva. Entre ellos destaca el Museo de Historia de Cataluña. En el campo editorial ha sido autor y coordinador de numerosas publicaciones en el campo de la arqueología, la historia y la museografía. La última de ellas es de 2022 y se titula La guerra civil a través de los objetos. Un aplauso, por favor, para el doctor. Bueno, buenos días. Bueno, es un placer y un honor estar acá con ustedes. Aquí he reconocido a un montón de amigas y amigos que hacía años que yo no veía, más que virtualmente, ¿no? Bueno, por supuesto, yo he de agradecer a la directora y todo el equipo del Museo Arocena, a ICOM México, toda la mesa, ¿no? El que yo esté hoy acá. Miren, yo recuerdo que a principios de este siglo, puede que fuera en el 2006, yo estuve en Ciudad de México, invitado por algún organismo público para un evento similar a ese. En esta ocasión sí recuerdo el tema que desarrollé y me voy a permitir hacer un inciso sobre ese tema. Yo les planteaba, ya digo, 2006, 2005, no recuerdo la fecha, porque lo he pensado ahora cuando iba viendo a antiguos y viejos amigos y amigas. El tema era sobre los cambios que la digitalización de la cultura iba a producir entre nosotros. Y yo me centré en los cambios en el cerebro. Es evidente que el mundo digital lo está cambiando todo, ¿no? Pero una cosa es cambiar las cosas y otra cosa es cambiar el cerebro. En aquella ocasión yo me inspiré en un viejo sociólogo norteamericano de nombre Neil Postman. Murió en estos años, que en una obra pequeña que se tradujo al español como, si no recuerdo mal, divirtámonos hasta morir, la cultura en la época del show business. Neil Postman explicaba lo siguiente, eso es lo que yo les conté, es decir, no les conté algo mío, es algo que yo había leído. Neil Postman explica que en las sociedades ágrafas, las que no saben leer y escribir, dice, ¿cuál es la facultad de la mente más importante? ¿Qué es lo que valoran más? ¿Qué es lo que valoraban más esas sociedades? Y él responde y dice, bueno, pues la memoria. En estas sociedades la memoria es la facultad más importante de la inteligencia. Un hombre inteligente, una mujer inteligente es el que dispone de memoria. Y por eso los ancianos en estas sociedades son importantes, porque son el reservorio de la memoria. Hasta aquí creo que no hay discusión. Postman aportaba información sobre esto. Luego decía, bueno, pero cuando nuestras sociedades, y él hablaba de la sociedad norteamericana, por supuesto, pasaron de ser sociedades ágrafas a sociedades de la cultura escrita, de la galaxia Gutenberg, ¿no? Cuando aparece la escuela, eso empieza a cambiar. ¿Por qué? Entonces, Postman dice, eso cambia porque la escuela, a través de su enseñanza, desarrolla la abstracción. Y entonces él ponía un ejemplo indudable. Decía, miren ustedes, cuando aprendemos a leer la palabra mesa, cuando aprendemos a leer la palabra mesa, en realidad
asociamos esos signos con una mesa como esta, pero también con una mesa larga, con una mesa colgada, con una mesa, en fin, de cristal, con una mesa sostenida. Es decir, la palabra mesa, el aprendizaje de la lectura es un aprendizaje a la abstracción. De ahí que la escuela lo que desarrolla fundamentalmente es el pensamiento abstracto, y no es ninguna casualidad que las matemáticas o la lengua sean las disciplinas fundamentales de la escuela, porque claro, son las disciplinas abstractas, en cambio las disciplinas memorísticas suelen ir por detrás. Bien, entonces Postman decía, entonces observen ustedes el paso, el cambio de medio de una sociedad oral a una sociedad del libro escrita, condujo a un cambio de la inteligencia. La facultad de la inteligencia que cambió pasó a ser de la memoria a la abstracción. Y esto también es indudable. Con lo cual, Postman enlazaba con McLuhan de que el medio es el mensaje. Es decir, ha cambiado el medio, ha cambiado el mensaje, y él añadía, y cambia la inteligencia, cambia el cerebro. Pero ahí viene el tercer paso. Postman escribió esto en los años 80. No existía, por supuesto, Internet con el desarrollo que hoy tiene. Era una experiencia extraña que se desarrollaba en algunos grupos universitarios. Pero entonces Postman dice, hoy estamos en la era, él decía, de la televisión. Y la televisión, ¿qué es lo que propicia? No, la televisión propicia la imagen en movimiento, la imagen. Por lo tanto, el discurso en la televisión es inútil. Cuando yo veo a alguien en la televisión que habla mucho, cambio de canal, me voy. Por lo tanto, hoy está cambiando el medio. Y dice él, y estamos al principio. Por lo tanto, estamos cambiando la inteligencia. Ese más o menos es el discurso que yo planteé siguiendo a Postman años ha, ¿no? Y hoy me he acordado de eso porque ahora ya estamos en lo que Postman decía. Hemos llegado ya a lo que Postman decía, y ahora sí que podemos afirmar que estamos al comienzo de unos cambios que están afectando a todo, pero que están afectando fundamentalmente a la inteligencia de la gente que es nuestra gente, la que va a los museos o la que no va a los museos. Está cambiando esto, y esto es muy importante. Es el cambio más importante que se está produciendo, ¿no? Por lo tanto, esta charla hay que dedicarla a eso, a ese cambio, porque ese cambio nos va a afectar, nos está afectando. Me pasa la imagen. Bueno, entonces yo me he planteado hoy ver cómo los museos pueden afrontar ese cambio, en qué consiste en realidad el cambio de inteligencia. O sea, voy a enlazar con el 2006 y con la obra de Postman, lo haré muy brevemente porque no deseo, por cierto, de controlar el tiempo. ¿Cómo nos afecta todo eso? Mire, vean esa frase, los museos son depósitos de objetos variados. Bien, son depósitos de objetos, es un cementerio de objetos, un museo, ¿no? Porque todos los objetos que ustedes tienen acá, todos los objetos que tienen acá, ayer visité detenidamente con ayudas inolvidables el museo. Todas esas vírgenes, todos esos santos, esa valiosísima colección que aloja el Museo Araucena y otros museos de la ciudad. Estos objetos fueron creados para otra función. Ante esos crucifijos y esas imágenes, la gente se arrodillaba, pedía cosas, lloraba. Hoy no.
Hoy tienen otra función. Las porcelanas servían en las mesas, hoy no sirven en las mesas ya, están ahí y tienen otra función. Es decir, el museo aloja unos objetos que han perdido su función, con rarísimas excepciones. Claro, entonces los museólogos, ¿qué hacemos? Bueno, los museólogos somos los que intentamos, y no solo museólogos, educadores, en fin, todo el personal que interviene en los museos, ¿no? ¿Cuál es su función? Su función es clara, es intentar transformar estos objetos inertes en algo inmaterial, que es conocimiento. Nuestra función es generar conocimiento. Si no generamos conocimiento, nuestra tarea es inútil. Esa es la función real del museo, del educador y de tantos otros que trabajan en esos campos. Por lo tanto, lo que se trata es de generar conocimiento. El problema es cómo. Todos sabemos que nuestra función es generar conocimiento, el problema es cómo. Y ahí está la museografía. ¿Cómo la museografía nos ayudará a generar conocimiento? ¿Pasa? Entonces yo he distribuido la charla, no se asusten, no pienso ocupar todo el tiempo, pero la he distribuido en 5 apartados. El primero voy a plantear emociones y educación. En el segundo apartado, museos y emociones. Voy a ir enlazando. En el tercero, emociones y razón. En el cuarto, emociones y recompensas cerebrales, no recompensas monetarias, ¿no? Que también podría ser, pero no suele ser el caso. Y el último, factores emocionales. Y terminaré, porque esto suelo hacerlo, con una propuesta de decálogo. Siempre que me voy, les dejo un decálogo. Pasa, por favor. Bueno, entonces, veamos. Yo creo que se puede estar de acuerdo con la idea de que hay un fuerte vínculo entre la educación y las emociones. Pienso que esta relación para muchos de nosotros es evidente. Las emociones han sido definidas de muchísimas formas y todos los que trabajamos en el campo de la museografía, de alguna forma sabemos que es importante generar emoción, siempre que sea posible, a pesar de la dificultad. Pase, por favor. Otra diapositiva. Para conseguir museos que desencadenen la creatividad, que este es un tema central en las sesiones de hoy y de mañana, ¿no? Hay que tener en cuenta el factor emocional, es decir, es difícil generar creatividad sin emociones, es muy difícil. En una mente inerte, sin emociones, no esperen creatividad de ningún tipo, ¿no? Pase, por favor. Entonces, ahí hay un nexo que une la emoción, la creatividad y la educación. 3 cosas que dan vueltas. O sea, las emociones, la creatividad y la educación, en realidad emoción y creatividad forman, conducen a un proceso educativo, educacional, ¿no? Pase, por favor. La relación que existe entre esto, lo que acabo de plantear, y el aprendizaje, distingo educación de aprendizaje. Una cosa es estar educado, la otra cosa es saber cosas. Hay mucha gente educada, como saben, que sabe pocas cosas, y al revés, hay gente que sabe muchas cosas y es muy mal educado. Por lo tanto, yo distingo las 2 cosas. Las emociones y la educación muevan el engranaje del aprendizaje. O sea, aprendemos sobre estas bases. Esos son, digamos, premisas que cualquier de los educadores que están presentes acá conocen perfectamente, y me ahorraré de desarrollar ese tema, pero es evidente, ¿no? Pase, por favor. Entonces yo me voy a fijar en esa ley.
de Yerkes Dawson. Yerkes, esa ley es antigua, no descubro la sopa de ajo, es una ley de principios del siglo XX, ¿no? Es una ley matemática que relaciona dos cosas, relaciona el término emoción y el término aprendizaje. Esa ley dice, en su formulación matemática, que a más emoción, más aprendizaje, y a menos emoción, menos aprendizaje. Es decir, una relación directamente proporcional, ¿no? No voy a explicarles la ley, pero sí presentarles la curva que genera la ley. Pase, por favor. Es esta. Es una curva parabólica. ¿Qué significa esto? Esto significa que a medida que yo voy ganando emoción, me voy emocionando, asciende mi capacidad de aprender. Nosotros nos emocionamos y entonces existe un aprendizaje. Pero observen qué ocurre arriba. Llega un punto en el cual cae. Es decir, nadie se emociona, está emocionado de forma permanente. No podemos sostener una emoción 2 horas, ni tan siquiera 1 hora. Eso es muy importante para nosotros, educadores y personal de museos, ¿no? Porque tenemos que emocionar, pero ser conscientes de que esta emoción, según esa ley que, bueno, los autores la formularon de forma matemática, pero cualquiera de los que estamos aquí sabríamos que existe de forma intuitiva. Es decir, no es posible conservar una emoción indefinidamente, ¿no? Por lo tanto, tiene un umbral a partir del cual cae. Pase, por favor. Bueno, podemos tener 1000 ejemplos. Yo les había preparado ejemplos de eso, pero pienso que es innecesario. Es decir, ustedes saben que la emoción es un sentimiento, una reacción cerebral que dura poco, tiene un periodo y luego decae. Es decir, yo les pongo ese ejemplo, pero podríamos poner 1000, ¿no? El ejemplo de un experimento, por ejemplo, un experimento de esos que te dejan un poco emocionado. Pues sí, físico, la física, no me refiero ahora a un experimento extraño, no, normal, de un museo de ciencia, ¿no? Bueno, ese tipo de experimentos crean expectación y la expectación es un tipo de emoción. Crean expectación, sorprenden, dan una sorpresa, ha ocurrido algo, pero que este señor no siga, que no siga un par de horas, porque entonces la emoción desaparece absolutamente y se transforma en tedio, en aburrimiento. Y entonces ha matado la emoción que despertó. Otra, por favor. Bueno, eso es un recordatorio. Yo siempre me fijé en 2 grandes pedagogos del siglo XX. Uno es María Montessori y otro es de Crozet. Los cito porque son un referente para nosotros, sobre todo para los museólogos, porque ellos son los que fundamentaron la didáctica del objeto, y la didáctica del objeto es la didáctica del museo, y fue precisamente María Montessori la que habló del sistema emocional, en una época en la que esto casi estaba prohibido. Pase, por favor. Bueno, esa frase que les coloco ahí, en el fondo ya la he comentado, es decir, entre individuos inertes, la educación exige emociones, poco se puede construir en un mundo sin emociones, ¿no? Es muy difícil. Esta afirmación la he realizado antes, por lo tanto no la comentaré. Yo espero que me vayan siguiendo y sobre todo que
que estén conformes con esto, con esta línea de argumentación, ¿no? Porque claro, eso conduce a un final. Siga, por favor. Bueno, entonces ya sentado ese punto de las emociones y la educación, vamos a plantear las emociones y los museos, ¿no? Que es el tema que nos reúne acá. Otra, por favor. Bueno, mire, hay personas que se emocionan de formas muy diversas. Los humanos somos distintos, aunque tenemos muchas cosas en común, ¿no? Miren la foto primera, la de arriba, donde ven un soldado. Yo he hecho un museo lo han citado aquí, un libro sobre los objetos de la Guerra Civil Española, esa guerra que ocurrió a principios del siglo XX, ¿no? Traumática en una sociedad occidental como fue la suya. El libro sale de un museo. Hice un pequeño museo, es el último que he hecho y no sé si haré ningún otro más. Lo hice por placer, es decir, no fue un encargo universitario, ¿no? Lo hice porque un amigo me lo pidió, y ya está. Entonces ese museo, evidentemente tenían un montón de objetos porque la base del museo era muchos individuos, muchas personas que estaban recogiendo restos. Hoy en los campos de batalla de Europa se recogen infinidad de restos arqueológicos de la guerra, ¿no? Que van desde metralla, bombas, etc. Y mucha gente tiene un especial cariño para recuperar esos restos. Ahí en ese pueblecito en donde yo hice el museo había una asociación de ese tipo y entonces me ofrecieron uniformes, ¿no? Ese uniforme no es del museo que yo he hecho, ¿eh? Este uniforme es del museo en el que yo me lo copié, ¿eh? Para ser un museólogo hay que saber copiar, ¿eh? Bueno, por tanto, pero el mío es igual, ¿eh? Es igual. Quise ser sincero y poner el original, ¿eh? Pero la copia es parecida. Entonces, yo podía poner los uniformes como los maniquís en un escaparate de unos grandes almacenes, ¿no? Y esto, bueno, nadie hubiese extrañado colocar los uniformes así. Pero esos uniformes yo los coloqué así. No les voy a contar el museo, claro, pero eso impactaba, ¿eh? Eso impacta, ¿no? Eso crea Hay gente que se emociona, ¿eh? Simplemente por el cambio, colocar el uniforme de pie o así, ¿eh? Segunda imagen. La segunda imagen es un museo que yo conocí, un palacio que yo conocí recientemente. Yo conozco bastante bien la ciudad de Roma, pero siempre me da sorpresas. Y este es un palacio en el que no había entrado nunca, el Palazzo Colonna, y me quedé absolutamente impactado por el lujo que podía acumular un palacio del siglo XVI, muy superior a las galerías vaticanas. Me quedé sorprendido, ¿no? Nunca había imaginado que esto pudiera existir, ¿no? Eso impresiona, ¿no? Esto que ven aquí, ¿eh? Bueno, estos son aparatos de la medicina romana y en este caso es un dilatador vaginal, 2, y ahí hay un montón de espátulas y bisturís. Espátulas y bisturís. Entonces, hay muchas formas de presentar esto. Yo puedo colocar los bisturís aquí, tal como está en ese museo romano, napolitano, da igual, ¿eh? Y ustedes pasan y no le dedican ni un segundo, ¿eh? Pero yo les puedo preguntar, oiga, los romanos tenían bisturís. ¿Qué carajo operaban? ¿Qué operaban los romanos? ¿Operaban? ¿Abrían los cuerpos? Y voy a imaginar todavía más.
a los 60 años, la mayoría tendrían problemas de vista, cataratas. ¿Qué hace un médico romano ante unas cataratas? Ese ejercicio yo lo he hecho en museos, en museos y en la universidad, ¿no? Y dices que hay varias formas de afrontar una enfermedad, ¿no? La primera es con medios físicos, es decir, cortar, pegar, ¿no? En fin, la carpintería ósea, ¿no? Medios físicos. Otro, medios químicos, introducirte algo por algún agujero, ¿no? Y si no, lo hacen ellos, ¿no? Y la tercera es la del brujo, o, bueno, convencerte de que te vas a curar, de que no tienes nada, de que, bueno, no sé, que otros lo sufren, etcétera, lo que hace el psicólogo, el brujo, el sacerdote, da igual, es decir, intervenir la mente. Esas son las tres formas que tratamos las enfermedades. Pues bien, ¿cómo trataría un médico romano esto? Casi todo el mundo se queda sorprendido. No sabe qué decir. Y si tienen que votarlo a mano alzada, no lo vamos a hacer acá porque no les veo casi, pero casi siempre sale el tercer sistema. Dicen, no, esto, los dioses, bueno, pues, ¿cómo lo podemos saber? Pues vamos a ver los libros, los 10 libros de la medicina que escribió un médico romano de época de Augusto, Celso, y ¿qué dice? Habla de esto, Gigi, Celso, a cataratas, ¿no? Y dice, bueno, esto, si son recientes, se puede, en fin, cataplasmas y tal, pero si son un poco antiguas hay que operar. Y entonces describe la operación, ¿no? Miren, yo he hecho esta sesión en eso de describir la operación. En la didáctica del objeto yo me he presentado a veces en un museo o en una clase o en un máster con los instrumentos de la medicina romana. Les hago esa misma pregunta y hago sentar a algún individuo aquí. Digo, te vamos a operar, ¿no? Y alguien que vaya leyendo a Celso y que vaya reproduciendo lo que Celso dice. Ustedes saben que hubo un chaval de 30 años que se me desmayó. Se desmayó. Le dio no podía imaginar lo que le hacían en el ojo, que no se lo hacían, claro, ¿no? ¿Entienden? Es decir, hay muchas formas. Lo de arriba es el Museo del Partenón, de Atenas. Bueno, ¿cuánta gente se emociona viendo las auténticas cariátides? Y se están ahí 10 minutos mirándola. Otros pasan, ¿eh? Bien, por lo tanto, hay personas que se emocionan ante todo esto. Pasamos, por favor. También hay personas que se estremecen cuando el objeto les recuerda algo. Esa imagen la paso sin el permiso de la chica que sale acá, que es una antigua alumna, bueno, de hace 4 o 5 años. Tenían que desarrollar un tema de didáctica del objeto y ella trajo elementos de una abuela suya que era modista. Bueno, casi no pudo terminar. Se emocionó hablando de las tijeras y de... Claro, el resto quedamos mudos. ¿Por qué se emocionó? No lo sé. Pero el recuerdo de la abuela difunta la emocionó, ¿no? Pues eso también ocurre, ¿eh? Pasamos, por favor. Y claro, el arte es otro de los elementos, el arte, la música, es otro de los elementos que emocionan, ¿no? Es decir, cuánta gente se emociona oyendo una canción, una sinfonía, ¿no? Cuánta gente se emociona ante una obra de arte. Les he puesto el Museo Van Gogh, pero no es el museo lo que ven, sino una reproducción virtual, es decir, una experiencia inmersiva en donde tú entras dentro del museo. Bueno, esto hoy es fácil de hacer, pero que realmente a veces la gente que tiene, que Van Gogh produce, se emociona, ¿eh? Pasamos, por favor. Bueno, paso al tercer punto, ya estamos llegando
la emoción y la razón. Bueno, razón y emoción son dos conceptos que a veces son como antítesis, ¿no? Piénsenlo, la edad de la razón a la que le sucedió el romanticismo. Oiga, ustedes del siglo XVIII, solo para tomar el siglo XVIII en lengua española, no hay una puñetera obra escrita de literatura que se pueda leer excepto el informe de la ley agraria de Jovellanos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto no interesaba, ¿eh? La poesía sí que existía, pero era como un divertimento, ¿eh? Es esto de, felicidad, felisa, Amadeo iba a misa y tal. Bueno, pero esto no era importante. Lo importante para la gente de la era de la razón pues era Diderot, D'Alembert, la enciclopedia, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cambio, un poco tiempo después, con el romanticismo, todo eso no es que desaparezca, pero se le superpone una ola de emociones, bueno, que lleva a los poetas a suicidarse, ¿no? Fíjense, ¿no? Por lo tanto, son dos términos antagónicos. Y normalmente la gente que nos dedicamos a temas científicos pensamos que las emociones quizá no es lo más importante es la razón, ¿no? Pasamos, por favor. Pero esto, la neurociencia actual no está de acuerdo. No está de acuerdo. Eso no es así. Y hoy empezamos a saber que no es así, ¿no? Veamos cómo es. Pasamos, por favor. Miren, bueno, yo no soy ni psicólogo ni tengo nada que ver con la neurociencia. Les diré que yo he trabajado en un campus universitario y me tocó convivir, para bien o para mal, con infinidad de psicólogos, porque mi facultad estaba dentro del ámbito de las ciencias sociales en la que los psicólogos estaban justo al lado mío. Los psicólogos, los que trabajaban en la psicología clásica y los que trabajaban en lo que hoy ya es cada vez más importante, que en la robótica, es decir, introducir, fabricaban robots, entrenaban robots. Mis alumnos cobraban 20 euros para ir a una sesión con robots, hablar con el robot durante, no sé si eran 2 horas, y les daban los 20 euros. Di lo que quieras, tonterías, da igual, es entrenar el robot. Bueno, pues yo estaba ahí. Y entonces algo aprendí, claro. Y sí, lo que aprendí es que el córtex, esa parte externa del cerebro, es la que aloja todo el pensamiento abstracto, el razonamiento científico, etc. Es decir, la mayor parte de cosas que aprendemos en la escuela está colocada ahí. En cambio, aquí, la amígdala, aquí, escondidito, está todo el sistema emocional, ¿no? Bueno, están muy cerca uno de otro y se influyen. ¿Y cómo influyen? ¿Qué pensaría yo? Yo pensaría, yo soy un ser racional y entonces yo pienso racionalmente y eso influye sobre mis emociones. Por lo tanto, hay cosas que a mí no me van a afectar, emociones que no me van a afectar porque soy un ser racional, ¿no? Eso pensamos muchos, pero no, es al revés, es al revés. Y es ahí donde quedas sorprendido. Es al revés, seguro, y le preguntas, ¿seguro que es al revés? Dicen, sí, es al revés, seguro que es al revés. No, pasamos, por favor. Por lo tanto, es la amígdala la que influye sobre el córtex, es decir, son las emociones las que condicionan el pensamiento. Y por eso muchas veces nuestra reacción, la reacción nuestra y de nuestros colegas, nos parece irracional. Sí, claro, porque depende de qué factor le ha influido. Es decir, esa frase es cierta, necesitamos el corazón para pensar y para emitir juicios, ¿no? Pasamos, por favor.
Bueno, ya termino esa parte y a veces parece como si una reacción emocional ante el arte o ante el patrimonio fuese propia de personas incultas. Ves una persona que se emociona ante, ay, pobre mujer, ¿no? No hay nada de malo en eso, no hay nada de extraño. Eso es lo que debería ser, eso es lo que debería ser. No reprimir el sistema emocional, no reprimirlo en los museos, no reprimirlo en la vida, ¿no? Bien, pasamos, por favor. Bueno, eso ya es repetitivo. Es decir, un recuerdo, por ejemplo, activa el sistema emocional, a veces, ¿no? Lo puede activar para bien o para mal, es decir, las emociones no siempre. Hay emociones, yo no he definido la emoción, pero el miedo es una emoción. Nosotros, hay gente que va a ver películas de terror. El terror es una emoción, ¿no? La alegría es una emoción. El disfrute de una comida es una emoción. La relación sexual es una emoción. Es decir, todo eso son emociones, evidentemente, ¿no? Pasamos, por favor. Y concluyo con que las emociones encienden la conducta. Es un poco, es lo que permite encender la conducta. Es el sistema emocional el que enciende todo lo demás. Pase, por favor. Bueno, esta frase es el resumen un poco de la idea. ¿Pasamos? Claro. Pero el sistema emocional, cuando es más fuerte, es en la infancia y en la adolescencia. Con la edad las emociones cambian. Hay unas que se debilitan y otras que crecen. Por lo tanto, nosotros cuyo público, a veces público cautivo, pero público al fin y al cabo, son nuestros adolescentes, la infancia. Ese mundo es el mundo de las emociones. Es especialmente importante. Frustrar eso, reprimir eso, va a tener consecuencias. Pasamos, por favor. Bueno, y el sistema de recompensas, ¿por qué hacemos todo eso? Veamos lo que es. Todo lo que nosotros hacemos siempre busca alguna recompensa. Recompensa cerebral. No hay ninguna actividad que no esté programada en el cerebro para una recompensa. Cuando yo escucho una sinfonía que me gusta y tal, la repetición, es decir, yo tengo unos sonidos en el cerebro, una melodía, la oigo, conecto lo que estoy oyendo con lo que tengo en el cerebro y me produce un placer. Ahí está la recompensa. Me como, depende de qué manjar, y me produce un placer. Ahí está la recompensa. Hago una buena obra altruista, tengo la satisfacción de la obra bien hecha. Ahí está la recompensa. La recompensa está siempre en un crucigrama, en un problema matemático. Cada cual tiene un sistema de recompensas distinto, pero siempre hay recompensa en el sistema emocional. Y si no lo hay, estamos perdidos. Pasamos, por favor. Ocurre esto cuando no hay recompensa. Abatimiento, depresión. Entonces, y sobre eso no van a conseguir que aprenda nadie nada. Pasamos, por favor. Por lo tanto, la relación entre emoción, educación, el sistema de recompensas es el que mueve la motivación. Pasamos. Hay un poco lo tienen todo, ¿no? Motivación, da igual por dónde empiecen. Motivación, atracción, recompensa cerebral, acción, aprendizaje, emoción. Es ese círculo. Observen que en ese círculo yo he colocado una cosa que no había antes planteado. Atracción. Atracción.
La atracción es lo que me conduce, me impulsa, ¿no? Yo trabajé el tema de las atracciones con uno de los psicólogos especializados en museos que yo pienso que es más importante hoy, que es Miquel Asensio. Trabaja en la Autónoma de Madrid y justamente para medir la atractividad trabajé con él durante 4 años en un proyecto, ¿no? Y él diseñó toda una serie de acciones para comprobar la atractividad de los museos, ¿no? Piensa en acciones del tipo, qué sé yo, quiero saber si un interactivo es atractivo o no, qué grado de atractividad. No, pues bueno, colocaba gente, en fin, falsos visitantes en la sala, cuando pasaba alguien y se detenía, clac, empezaba a cronometrar. Ya está. Ha estado 6 segundos, clac. Ha estado 20 segundos, clac. Ese es uno de los mecanismos, ¿no? Entonces, así fue estudiando todo el sistema de atractividad del museo, de los museos. Entonces, y barrió un campo de más de 200 kits museográficos, vitrinas, textos, etcétera, 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 etcétera. Pasamos. Entonces, un poco el resultado puede ser ese cuadro, la motivación, el impulso, motivación e impulso, ¿no? Primer motor es la emoción, la atracción es el ímpetu y el resultado es la recompensa cerebral. Si no hay recompensa, todo el sistema ha fracasado. ¿Sí? Pasamos. Ya, por último, los factores emocionales. ¿Qué factores influyen en todo eso? ¿Hasta qué punto esa ley es aplicable al museo? Esa ley que, les recuerdo, es el telón de fondo en el que me he basado. Es decir, todo lo que les he hecho ha sido plantear un poco los condicionantes que se derivan de esta ley. Pero aquí hay una serie de factores. Es decir, yo soy museólogo, entonces, bueno, muy bien, está muy bien que ustedes dirán, está muy bien que me expliques eso, pero ¿yo qué hago, no? ¿Cómo lo hago, no? Bueno, pues esos son los factores, ¿no? ¿Qué factores son los importantes? Lo pasamos. Bueno, mire, para ver los factores, también le dedicamos un proyecto. Todo eso que les cuento está publicado, le dedicamos un proyecto en el cual intentamos medir todo lo que les estoy comentando. Y entonces resultó lo siguiente, que la atractividad, la atracción, tenía una serie de elementos, algunos los habíamos previsto y otros no. Por ejemplo, la empatía es fundamental. Colocarte en el lugar de otro. Colocarte en el lugar de otro. Si yo quiero enseñar que los usuarios de este museo conozcan la tragedia que ocurrió durante la Revolución y que aquí la señora directora nos comentó, de la masacre de población china, ¿no? Un acto, en fin, que pone los pelos de punta. Claro, si yo consigo que el usuario se coloque en la piel de un ciudadano chino, ¿qué le pasaría a un adolescente que veía cómo masacraban a todos los suyos? Ponte en su piel. Hay muchas fórmulas museográficas para hacer eso, desde una locución en la que el muchacho que se salvó explica a su puesto. Sí, hay muchas fórmulas, ¿no? Pero la empatía es fundamental. Y nosotros la trabajamos a partir de los objetos y funcionaba. Por lo tanto, este es un elemento, la didáctica de los objetos vinculada con la empatía. La sorpresa vinculada con el teatro. La sorpresa. Imaginen un museo de ciencias. Lo que os voy a contar es algo que yo he visto, ¿no? Imaginen un museo de ciencias. Ustedes visitan el museo y hay una vitrina abierta y ahí hay 2 individuos con una bata blanca que están discutiendo sobre una pieza. Están discutiendo. Ustedes se apartan, ¿no? La discusión va cobrando intensidad
suben la voz y casi parece que se están violentando, ¿no? ¿Qué hacen ustedes? Se van, pero escuchan, ¿no? Se ponen ahí como haciendo ver que miran otra cosa, pero lo que están intentando es, ¿qué ocurre? ¿Qué están haciendo ese par ahí? Ese par están ahí para provocar tu atención. Imaginen la historia que yo les he contado del bisturí romano, que hay dos individuos ahí que discuten. Lo que hemos visto aquí, crean un guión de discusión y tal. Esos dos no son dos técnicos del museo, y si lo son del gabinete educativo, porque en el fondo están haciendo de actores. Y cuando termina la discusión, antes de que ustedes se den cuenta, cerrarán el maletín, cerrarán la vitrina, se irán rápidamente y reproducirán esa escena en otra sala, donde ustedes ya no estarán. Bien, pues esto nosotros lo vimos en la Smithsonian, por ejemplo, de Washington, ¿no? Es una fórmula, pero hemos desarrollado muchísimos ejercicios con actores no necesariamente profesionales, es decir, gente del museo que simplemente tiene afición al teatro y se presta. Y esto funciona. Por lo tanto, la sorpresa. La variedad. Mire, utilizar un solo recurso es siempre un error. Hay que cambiar los recursos. Si se utiliza siempre los interactivos, tienen asegurado el fracaso. Utilicen siempre los textos, van a aburrir textualmente. Utilicen solo vitrinas, el público se desaburrirá. Utilicen solo teatro y el público encontrará en el museo una payasada. Mezclen los elementos y entonces empezará a funcionar. Por lo tanto, la variedad. Y luego queda la interacción. La interacción, nosotros nos dedicamos mucho tiempo a museografía interactiva, incluso hicimos un manual enorme sobre recursos interactivos, pero ¿saben lo que les digo? Que la mejor interacción es humana si es buena. Es decir, la mejor interacción, la que es insustituible es la humana. El toca-toca, pilla-pilla, no, el usuario lo que hace es pam, 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 va activando todas las cámaras o todas las pantallas, pero realmente no hay aprendizaje la mayoría de veces, a no ser que esté muy bien planteado, ¿no? Eso tiene muchos problemas. Tiene el problema de que no es eficaz, tiene el problema además que pasa de moda, es decir, que la tecnología avanza rápidamente, y por lo tanto tampoco no nos sirve. Pero las cuatro cosas son los factores. Trabajen con esos factores y probablemente mejorará la experiencia museística. Pasamos. Bueno, es el mismo proyecto. Pasamos, por favor. Bueno, de todos esos factores que yo les he planteado, los habíamos previsto todos menos la sorpresa. ¿No? Yo no me imaginé que la sorpresa fuese un factor, fuese una emoción tan fundamental en un museo. Me quedé sorprendido cuando, después de experimentarlo repetidas veces, vimos que esto había que contar con la sorpresa como uno de los factores importantes. Por eso lo señalo, porque a veces los museólogos en eso no pensamos. Pasamos. Bueno, pasamos, por favor. Bueno, en resumen, entonces, ahí les he colocado el resumen mío en eso. La creatividad o la capacidad de formular nuevas ideas se obtiene fundamentalmente mediante asociación de conceptos, asociamos conceptos previamente conocidos por los creadores, asociamos cosas que ya existen, lo que denominamos ideas originales, las cuales nacen del sistema emocional, de la capacidad de provocar sorpresa y entrelazar conceptos de distinta naturaleza. Y por esta razón, en la medida que el objetivo de este encuentro es la creatividad, les he planteado como eslabón previo y condición sine qua non las emociones. Yo les tenía preparado un decálogo. ¿Usted cree que me da tiempo? ¿Sí? Pasamos y vamos al decálogo.
Pase, por favor. Vamos al primer mandamiento. Esto no es la ley de Dios, ¿eh? Bueno, esto es el decálogo, pasamos. Pasa, por favor. Bueno, los museos que permiten a sus usuarios interactuar suelen ser más atractivos y favorecen reacciones empáticas, ¿eh? La interacción no es la panacea, pero mejoran, ¿eh? Lo sabemos todos, ¿eh? Pero hay que meternos en la cabeza y a ver cómo lo hacemos. Primera. Segunda, cuando un museo ofrece experiencias que afectan en diversos sentidos, tales como el oído, el olfato, el tacto, incluso el gusto, es más propenso a desencadenar emociones que las exposiciones que únicamente ofrecen texto e imágenes de objetos, ¿eh? Miren, ¿ven esto de ahí? Esto de ahí. Esto es un self-service. Lo diseñamos en la universidad y lo produjimos como un modelo museográfico, un modelo, para ver cómo funcionaba. Aquí hay una mesa. Ahora ven que hay platos. Bueno, entonces, hay platos de fotografías de platos de distintos manjares, ensalada, carne, pescado, etc. Yo llego aquí y elijo un plato. Aquí hay un azafat, sí, una bandeja, ¿no? La bandeja, y pasamos por aquí y el plato de cartón, ¿no? Cuando llego aquí hay un lector, porque debajo de la bandeja y sobre todo de cada plato que he elegido hay un código QR, hay un código, está codificado. ¿Qué lleva ese código? Las calorías del plato, ¿no? Por lo tanto, lo llego acá y cuando llego a la caja, que es ese ordenador, paso los platos, ¿no? Y me calcula las calorías. Pero al mismo tiempo, no lo ven en la imagen, aquí, en vez de baldosa, hay una báscula que les pesa y les mide. Por lo tanto, mediante el ordenador, combina rápidamente las calorías con el peso y la altura. Antes, ustedes se han identificado el género, hombre-mujer, eso ocurre antes. Y aquí les sale lo que tienen que pagar, es decir, les sale el mensaje. Siempre son mensajes positivos, es decir, no te dicen, estás muy gordo, no, eso no lo dicen, eso no lo dicen. Pero sí que te dicen, lo que has elegido es inadecuado para ti, el mensaje siempre es positivo. Bueno, esto lo creamos para nuestra universidad, para la Escuela de Turismo y Restauración, ¿no? Para que los alumnos del máster pudiesen pasar y pudiesen ver qué es lo que les convenía y cómo funciona todo eso, ¿no? Bien, se trata, por lo tanto, de variar siempre, en la segunda ley. Pasamos a la tercera. Para que un museo fomente la creatividad entre sus usuarios es preciso que ofrezca zonas creativas, es decir, espacios en los cuales se pueda interrelacionar conceptos, materiales, ideas. No nace en el vacío la creatividad, hay que proporcionar espacios creativos, si no, no va a ocurrir nada, ¿eh? Eso es muy importante, forma parte de nuestras obligaciones como museólogos, dejar esos espacios, ¿no? Pasamos. Bueno, hay que proporcionar visiones distintas de un mismo tema, visiones distintas, es decir, todas las cosas tienen versiones distintas, ¿no? Yo vi en un museo alemán una cosa que me gustó muchísimo porque era muy fácil de hacer. Era un museo, no era de historia, porque lo que realmente estaba narrando, bueno, sí, de historia, pero de su siglo XX, del periodo nazi. Entonces era un archivo. Y había unas mesas, de estas como de bar, con 4 sillas, ¿no? Y con un cristal encima. Y debajo de frente a cada plato o
de cada silla había un texto, una fuente primaria de un documento sobre un tema, sobre una pregunta. Pero de modo que tú te sentabas ahí para charlar, tú veías ahí un texto y lo leías. Pero los 4 textos eran distintos y eran visiones totalmente enfrentadas. Fíjense que es fácil. Claro, es inevitable que te sientes y tomas el café y empiezas a mirar, mira, y te das cuenta de que hay visiones distintas y a partir de ahí se genera el debate. Este es el punto 4. Perdón, antes de... Aquí, sí, no, estas imágenes pertenecen a un museo suizo que yo visité con alumnos del máster. El museo planteaba una cosa estúpida, aparentemente, la mosca, museo sobre la mosca, ¿no? Ustedes se imaginan qué hay en un museo sobre la mosca. Entramos, con todos los alumnos del máster, que éramos 12, entramos y había una sala larga, toda blanca, con camas blancas de hospital, separada por cortinajes hospitalarios, y en cada cama había un pequeño monitor, que son muy simples, y algunos elementos materiales sobre la mesita de noche. Era horrible, porque eran todas las enfermedades que las moscas se transmiten. Era horrible. Entonces veías todo, qué tal, un montón. Ustedes no pueden imaginarse las moscas, la porquería que transmiten. Bueno, entonces dabas la vuelta y entrabas por esta sala y esta era de color verde, si no recuerdo mal. Los he puesto aquí aquí os he puesto las blancas. Bueno, entonces ahí era todo lo que ocurriría si las moscas desaparecieran. Hostia, si las moscas desaparecen es que nosotros vamos detrás. Es que las moscas son fundamentales. Y cuando terminabas con el choque de una sala y la otra, había una mesa enorme. Y en esa mesa estaba presidida por un TFT, una pantalla, en la que se veía una moza, una mujer, que le salía una mosca, y luego 2, luego 3, hasta que se llamaba todo de moscas y se desesperaba. Y había 2 botones, uno verde y otro rojo, en la mesa. El verde era, ¿conservamos las moscas o las eliminamos? Y el rojo era, el verde era, las conservamos, y el rojo era, las eliminamos. Y tú tenías que pulsar. ¿Qué pulsarían ustedes? Yo pulsé el verde y odio las moscas. Pero los que pulsamos el verde éramos mayoría. ¿Entienden? Es esto. Visiones distintas. Punto 5. Bueno, los guiones y las narrativas son fundamentales para generar emociones, desencadenar secuencias creativas, utilizar la empatía sobre cualquier tema siempre ayuda. Cuando ustedes creen un guión museográfico, no lo hagan en tercera persona, háganlo en primera persona si es posible, ¿no? Yo estaba, a mí me ocurrió, yo pensaba, ¿entienden? Empatía, guiones empáticos. Punto 6. Bueno, para emocionar hay que sumergir a los usuarios en las temáticas que se exponen, y todas las fórmulas inmersivas son válidas. Sumérjanlos en el tema, ¿no? Hay que todas las formas, desde la realidad aumentada, si pueden pagarla, hasta los paneles fotográficos, hasta la ambientación sonora, olfativa. Sumérjanlos. Funcionará mejor. 6, la 7. Vamos a la 7. Un mismo objeto puede y debe ser presentado desde múltiples facetas y enfoques, porque no existe una única forma de ver la realidad. Eso es evidente. Es decir, miren, si yo les hago esa botella una fotografía así, de esto, y les pregunto, ¿qué es esto? Me dirán un círculo de plata. Si yo hago así, me dirán 2 círculos concéntricos. Si yo hago así, me dirán una botella.
¿eh? Pasamos, por favor. Bueno, en la medida en que de lo posible hay que intentar personalizar las visitas de los usuarios, y este es un desafío importante para los museos y solo se puede conseguir con la participación de la comunidad. Es decir, es muy difícil, ustedes lo saben igual que yo, personalizar las visitas porque los usuarios es como un gran zoo esto. Viene todo tipo de bichos en un museo, ¿no? Entonces, claro, hay que intentar personalizar y, bueno, ¿cómo sé si cada persona es distinta? Sí. Pero también es cierto que el museo suele conocer sus públicos, ¿eh? Y en la medida de lo posible, ¿eh? Y para eso hay que contar con la comunidad en la que está inscrito el museo. 9, pasamos a la 9. Bueno, ¿cómo debería ser el museo creativo entonces? Bueno, no debería renunciar al uso de recursos teatrales, cinematográficos, cómicos, lúdicos, gráficos, sonoros y de cualquier tipo. Una exposición es también un medio de comunicación y puede funcionar de forma similar a las artes escénicas. Necesita un guión y variedad de expresiones. Plantéense el guión como si fuese una obra de teatro, como si fuese una película. Un museo sin guión es una exposición de anticuario. Guión. ¿Qué quiero transmitir? ¿Qué quiero transmitir con este museo? Díganme 3 ideas y pónganlo todo al servicio de esas 3 ideas. ¿Qué quieren transmitir? El guión es fundamental. Y no hagan cosas raras, no superpongan temas, no. Vayan variando los temas, bueno, cada 10 años, si es necesario, pero el guión es fundamental, porque el usuario tiene que salir con conocimiento sobre el tema. Y si le vamos fraccionando, es una situación en la cual cuando sale le preguntas, ¿qué has visto? Dice, no, tiene muchas cosas. ¿No? Tiene muchas cosas, sí, pero yo no me he enterado de nada, porque no están jerarquizadas, no tienen un guión. La 9. Y vamos a la última, ya les dejo, Bueno, pues huid de los paneles textuales largos, huid de la repetición de recursos, huid de la erudición vacía, huid del aburrimiento y el tedio. Todo esto mata las emociones y destruye el espíritu creativo. Pongan ustedes muchos paneles de texto y en medio de algún panel pueden poner una frase diciendo, me juego 100 pesos, que no lo den, y tendrán que pagar pocos pesos. Algún enemigo se lo leerá todo, pero será para buscar las faltas, los errores, etc., ¿no? Hay que huir de esa manía de colocar siempre un recurso. Bueno, y entonces, como los mandamientos de la ley de Dios dicen que se reúnen en 2, pues yo también los he querido reunir, y reducir a 2 las premisas. Pensad en el museo para las personas comunes, intentad conocerlos y obrad en consecuencia. Bueno, y ahí terminé, me he pasado de tiempo. Muchas gracias, doctor Santacana. Y por favor, acompáñenos a esta sesión de preguntas y respuestas, porque estoy segura que por ahí hay varias intervenciones que nos van a hacer nuestros colaboradores el día de hoy, todos nuestros invitados. ¿Alguien que quiera levantar su mano, compartirnos alguna reflexión o pregunta? Están cansados porque el sistema emocional, siguiendo la curva esa que he colocado, la he superado ya. Yo ya lo sabía, pero piensen que 22 horas de avión, Ay, qué horror. que es lo que llevo ahí para llegar, me autorizan a abusar de su paciencia. Bueno, básicamente mi pregunta tiene que ver con esta parte creativa, que de una u otra manera por la nueva sociedad líquida y toda la cuestión de internet y todo este tipo de nuevas herramientas creativas para el arte, ¿cómo afectan esa parte creativa? Porque yo siento que muchas de las cuestiones básicas del ser humano, que tienen que ver precisamente con la emoción y la sensación de todos los sentidos, se están empezando a fragmentar
o a perder hasta cierto punto con esta nueva tecnología. Pero como usted mencionó, tenemos que avanzar con eso, adaptarnos y utilizar tanto la emoción como la inteligencia para incorporarla en este nuevo mundo que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo hacemos para no perder esa parte básica que nos diferencia de la inteligencia artificial y de todo lo que viene y no perder esta parte y seguir siendo creativos? Sí, esa es una pregunta, bueno, la respuesta a tu pregunta es larga, y es complicada. Veamos. Todo el mundo la digitalización de la cultura, que incluye la inteligencia artificial, es inevitable. Ese cambio de inteligencia al que yo he hecho mención, no sé si es bueno o malo. ¿Es malo perder la abstracción o disminuir la capacidad de abstracción? Pues puede, ¿no? Pero hay cosas buenas, es decir, que al final no sabemos qué saldrá. Lo que sí sabemos es que es inevitable. Entonces yo, antes de venir acá, cuando la amiga directora me propuso el tema yo utilicé la inteligencia artificial. ¿Qué me dice la inteligencia artificial? Bueno, ¿y qué me salió? Me salió una especie de cortes, de trozos, de cosas mías, mal mezcladas, que daban la apariencia de un discurso, pero que al final no decían nada. Lo hice para probar, como hacen muchos periodistas hoy, ¿no? Ante una noticia la colocan ahí, y sale la noticia redactada, cambian 4 cosas, eliminan algún error porque eso todavía es joven y ya está, ¿no? Bueno, es decir, la creatividad humana no es sustituible. Un amigo mío, filósofo, que últimamente se Juan Manuel del Pozo, no lo conocerán, pero es muy conocido en el marco de lo que se llama ciudades educadoras en Iberoamérica. Yo le invité a hacer una charla sobre inteligencia artificial, ¿no? Y él expuso muy bien lo que la inteligencia artificial no puede hacer. Nos dijo la ironía. Es incapaz. Claro, todo lo que son sentimientos, todo eso, todo lo que es creativo, eso no nos va a afectar. No es posible. Pueden crear un texto, en fin, incluso que sea emotivo, pero el núcleo duro de la creatividad eso no le afecta. Por tanto, en ese punto yo no creo que haya cambios importantes. Los cambios están en el público, en los usuarios. Eso sí que cambian, y en eso yo no tengo respuesta. Su pregunta es más profunda que lo que yo puedo ahí responder. Lo siento. Otra cuestión, por favor. Hola, Jessica Serrano, de distintas representaciones. Una duda. Estoy completamente de acuerdo que estamos en esta transición, ¿no? Y es muy difícil cuando uno la está viviendo. Entonces, en este cambio de liana, de que estamos moviendo de un tipo a otro, y cuando lo mencionabas, la parte digital, y pues sí, ahora tenemos de competencia TikTok y cosas así, ¿no? Pero también tenemos que subirnos al tren. ¿Cómo recomiendas hacer este nuevo balance entre el pasado, presente y futuro? Y dentro de ellos, ¿el decálogo se mantiene forever o se va a ir cambiando los balances dentro del decálogo en esta transición de la educación? Le respondo, yo llevo 4 decálogos. Ese es el 4. Es decir, hay que irse adaptando porque está cambiando la realidad y entonces hay que cambiar todo eso, ¿no? El sistema emocional, antes de que apareciera todo ese mundo digital, sí era importante, pero no nos dábamos cuenta, ¿no? Y los museos, el discurso de museos eran discursos absolutamente racionales y sin, ¿no? Y ahora eso está cambiando. Yo diría que
Aquí lo importante es introducir la visión del usuario. Mira, recientemente yo veo muchos museos, es mi vicio, uno de ellos. Entonces, en algún museo he visto cosas que son muy simples y no tienen nada que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, colocarte una obra de arte, un cuadro en el que aparece Napoleón con la mano aquí, absolutamente abatido, porque el pintor quiso retratar al emperador y en el momento de conocer la derrota y cuando estaba esperando que las tropas aliadas, austríacas y prusianas, lo detuvieran a la Malmaison de París, ¿no? Entonces, el museo tenía una etiqueta normal, Por debajo había una frase que decía: ¿te habías imaginado nunca a Napoleón así? Pues no, no. Y otra, que había una mujer desnuda en medio de una asamblea del Senado romano con una historia y tal. Entonces te preguntaba, ¿esto que está ocurriendo, cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo juzgarías hoy? ¿No? Claro, ese tipo de acciones son las que enlazan una museografía que si me planteas es clásica con esa interactividad que pedimos, ¿no? Sí, es cierto que todo eso que yo digo se basa en despertar la curiosidad, el interés, ¿no? El público que entra en un museo entra por razones diversas, no siempre entra porque el museo le interesa, A veces entra porque hace calor, ¿no? Aquí detrás suyo tiene al maestro Rodrigo Viter, admirado por mí, ahí detrás está escondido, y discutiendo ayer sobre eso, dijo, bueno, y si no les interesa la pregunta, pues claro, hay personas con las que es muy difícil lidiar, ¿no? No es posible. Pero yo le diría que sí que existen elementos de esa transición. Aquí el error consiste en creer que lo nuevo, la nueva museografía se basa en el uso masivo de interactivos electrónicos e informática. Eso es un error siempre, ¿no? O sea, hay que utilizar los interactivos para lo que sirven. Para carga de datos, extraordinario, para carga de datos. La longitud de todos los ríos del mundo, pues, un interactivo, no lo pongan en un panel, ¿no? Es esa un poco la cuestión. No sé si la ha respondido, Le pasan el micrófono, creo, ¿no? No sé si... Bueno, buenos días, soy Lolita Baistegui y dirijo un museo muy divertido que se llama el Papalote Museo del Niño. Nos conocemos. Sí. Pero mi pregunta va con la dimensión de la diversión. Una de las reivindicaciones de Papalote, que se afirma como museo, cosa que fue difícil en un principio que los colegas aceptaran que un museo que no maneja un patrimonio pueda atreverse a llamarse museo. Y dos, que afirmara en su misión el ámbito de la diversión, justamente vinculando el aprendizaje con la risa. Y lo menciono porque en tu presentación, que me encanta, porque porque aquí somos varios colegas de Papalote, nos identificamos al 100% con esa visión. Yo quisiera que nos dijeras algo sobre la necesidad de divertirse en un museo versus el estigma de la aburrición. Un museo es aburrido. Sí, buena pregunta. Yo he sufrido el mismo problema en carnes propias. Yo siempre respondo lo mismo. Sobre el aburrimiento no se construye nada. No vas a construir conocimiento sobre el aburrimiento. Entonces, queda lo contrario. Es decir, nadie ha construido nada sobre el aburrimiento.
puedes conseguir resultados efímeros. Puedes conseguir que te empollen un libro de arriba abajo, sí, pero nada más. Van a odiar ese libro, van a despreciar lo que aprendieron, si es que aprendieron algo. Es decir, mira, yo me he dedicado siempre a didáctica de la historia. El museo me vino después, ¿no? Yo diría que mi mejor amigo y colega es un profesor de la Universidad de Bari, en el sur de Italia, que es Antonio Brusa. La publicación online que él tiene, y yo se la recomiendo, está en italiano, es Historia Ludens. Historia Ludens. Siempre... Sí, pero él hace Historia Ludens. Es uno de los pedagogos más, yo diría, más importantes vivos hoy de Italia y un referente en Europa, ¿no? Es un hombre tan sencillo que no le importa el currículum académico, ¿no? Pero yo he asistido a sus sesiones de juego y he copiado juegos, y en algunos de estos juegos, yo que soy arqueólogo de profesión inicial, he aprendido arqueología. Es decir, estoy absolutamente convencido de que el museo, si no introduce elementos lúdicos, no puede funcionar. Otra cosa es querer transformar el museo en un parque de atracciones. Esto no, porque no puedes competir con Disney. No quieres, pero es que no puedes. Es decir, vamos a ver, de Disney hay que copiar alguna cosa. Fíjense, de Disney hay que copiar a qué públicos se dirige. Sí, hace películas infantiles, pero él sabe que los niños van a sus películas en la gran pantalla con papás y abuelos. Y por lo tanto coloca el ingrediente necesario para que el papá y la mamá no se aburra. Y para que al abuelo o la abuela les salga eso soportable. Y triunfa. Porque ha estudiado el perfil. Nosotros tenemos que estudiar el perfil. Y si nuestro perfil son jóvenes y adolescentes, hay que jugar, porque esta es su forma de aprender. Mire, si hasta los militares para matar lo aprenden jugando, ¿cómo no lo vamos a aprender nosotros? Hola, ¿qué tal? Soy Carmen Gaitán. A ver, tú dices que eres arqueólogo, Sí. Así que explícame cómo quitarle la solemnidad. Nosotros tenemos, y tú lo sabes, uno de los museos más importantes de arqueología del mundo, que es el Museo de Antropología. Yo trabajé muchos años en el INA, la institución que lo respalda. Y los curadores eran estrictos para los contenidos que se ponían en las cédulas explicativas, que son farragosas, incomprensibles, lejanas, y ese mundo, que es un mundo al que pertenecemos de alguna manera porque son nuestros ancestros, se te hace pues más imponente y más masivo cuando no puedes integrarte al texto. ¿De qué manera? Y mira que ahora ya hay apoyos de otro tipo porque también tienen servicios educativos espléndidos, pero si tú entras a la Sala Maya o a la Tolteca, te vas con una sensación de opresión y de poca comprensión. ¿Cómo podrías modificar esos textos o tener, no sé, dinámicas clínicas con los curadores de cada sección para hacerles entender que no es lo masivo, porque tú sabes que es el museo que más público recibe, pero no es el que sales ni más feliz ni comprendiendo sobre todo? Con esa pregunta quieres que me echen de México. Vamos a ver, los grandes museos del mundo suelen ser aburridos todos. Eso ocurre en el Louvre, eso ocurre en los museos vaticanos donde uno puede morir, ¿no? Eso ocurre en el British, en el MoMA.
todos los grandes museos del mundo, que alojan unas colecciones terribles e inmensas, es imposible modificar esto. Los curadores, por otra parte, son normalmente gente sabia en su materia, pero que su preparación es para la conservación, estudio, investigación del tema. Con lo cual, la didáctica para ellos, no diré para todos, pero sí para muchos de ellos, es una especie de entretenimiento necesario. Tiene que haber un didacta, sí, ya lo aceptan, pero bueno, que se calle, que no moleste por ahí queriendo modificar las cosas. Eso es casi inevitable. Entonces, la única fórmula que tú tienes para trabajar en ese tipo de museos, igual ocurre en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, donde, en fin, yo he visto, he participado en cositas y he visto cómo funciona. La única forma que tienes es enfocar el museo como una gran biblioteca. Una gran biblioteca. Ahí cada objeto te habla de algo, ¿no? Entonces, cuando tú entras en una biblioteca, no vas a ver todos los lomos de los libros, vas a leer alguno, te llevas alguno, 1, 2, 3, 4 ya son demasiados, ¿no? Entonces, elige 3 piezas, no más. Depende de la edad, el sexo, el interés, porque son enormes, tienen de todo. Elige, prescinde de su museografía, no te sirve, como educadora no te sirve. Como ciudadana te sirve poco. Como erudita puede que no necesites entrar. Puede que ya lo sepas, ¿no? Entonces, esos 3 objetos, ponte ante los 3 objetos, discútelos, aplica la didáctica del objeto y verás que entonces es posible que quieran ver otras cosas hasta que la curva se sature y luego huye, ve a la cafetería. No hay otra opción. No vamos a cambiar fácilmente esta situación y tampoco vamos a matarlos a todos, pues son muchos, son más y son buenos. No los vamos a matar. Hola, Joan. Gracias. Soy Silvia Singer, directora del Museo Interactivo de Economía en la Ciudad de México. Y quisiera decirte, los enunciados de toda la presentación me encantan, creo que son correctísimos, pero yo quisiera hacer un comentario con respecto a la interactividad, con respecto al uso de ciertas técnicas. La sociedad vivimos en constante cambio y eso es algo que el museo tiene que reconocer. El museo también tiene que vivir en ese mismo cambio, tiene que seguir a sus públicos, tiene que seguir el ritmo, pienso yo, de lo que está sucediendo afuera de sus paredes. No estoy de acuerdo con el tema de que la tecnología o los equipamientos sean necesariamente para la concentración de datos o que no sirvan para generar cosas que en tu presentación son muy importantes y con las que coincido, como por ejemplo el diálogo como herramienta. Nosotros en nuestro diseño utilizamos el diálogo entre las personas que asisten al museo como una herramienta interactiva, porque creemos que el conocimiento se genera en sociedad, en el diálogo, en la interacción entre las personas. Nuestro museo no tiene una colección, tiene unas cuantas salas con una colección que es prestada, que no es nuestra, pero mantenemos que sí tenemos colección porque el patrimonio que nosotros resguardamos es el patrimonio de las ideas, que también es patrimonio de la humanidad, lo que los seres humanos hemos creado, ¿no? Y lo que hacemos es expresar esas ideas a través de objetos que creamos, que curamos, que
diseñamos para comunicar estas ideas. Entonces, yo creo que la interactividad y los objetos electrónicos, computadoras, pantallas, tienen una función contemporánea muy diferente a la función de ser receptáculos de información. Que sí, claro, o sea, poner ahí la colección del museo, que lo hemos hecho para otros museos, es maravilloso porque tienes acceso a ella, la puedes explorar. Pero hay otra función. Yo creo que los interactivos bien diseñados con esta idea en mente ayudan al diálogo, fomentan el diálogo entre los visitantes y pueden enriquecer la experiencia cognitiva. Y desde luego, a mí en lo personal me parece, y soy una profesional de museos hace muchísimos años, me parece que el museo nunca ha sido una biblioteca. Lo que pasa es que estos museos adustos de los que tú hablas, como el Museo de Antropología, no tengo empacho en decirlo, están viejos, no han seguido a su sociedad, no han adaptado sus formas de exponer. Entonces, para hacer este decálogo práctico, creo que tenemos que tener nosotros, para empezar, empatía por nuestros visitantes y conocerlos. Creo que ahí es donde los estudios de público y lo que nosotros ahora llamamos inteligencia de audiencias, que es investigar qué están haciendo nuestros públicos a través de los medios que existen digitales, ahí podemos saber qué les gusta, qué no les gusta, qué quieren hacer, etcétera. Es muy importante en el diseño. Y eso le da vida a este decálogo que, insisto, me encanta, con la idea de un museo contemporáneo. Muy bien. Silvia, mira, yo conozco el museo el tuyo. Yo estuve un día dentro. Habrá cambiado porque esto hará pues 6 o 7 años o quizá más. Estuve un día, éramos dos colegas, e intentamos analizar el museo, y es un buen museo. Vamos a ver, yo he trabajado 10 años en la universidad con una empresa, una multinacional italiana, Eufon Sono, que nos dedicábamos solo a crear interactivos. De ahí creé un máster de museografía interactiva que duró muchos años hasta que lo cerramos porque ya creíamos que habíamos formado demasiados técnicos. Entonces, yo estoy de acuerdo en lo que has dicho, pero voy a matizar lo que yo he dicho. Cuando yo planteaba interactividad en museos, en directores de museos, normalmente el director del museo me solía decir, sí, pero oiga, esto es muy caro. Sí. Y se estropea, yo le decía, mire, hasta el Rolls Royce se estropea. Pero necesita mucho mantenimiento, sí. Todo esto necesita mantenimiento. Pues entonces yo quiero algo que no necesite mantenimiento ni se me estropee. Y yo le contesté a un director, digo, pues entonces usted tiene la solución a mano. Las lápidas de mármol del cementerio siempre son iguales, no se estropean. ¿Entiende por dónde voy? Entonces, usted tiene un museo bien dotado, que seguramente no lo he vuelto a visitar. Hice una sola visita, estuve prácticamente un día y sé que tomamos muchas notas y nos interesó, claro, cómo no. Pero ese es un museo nos pareció igual, estaba con una gran capacidad de mantenimiento de equipos, de actualización de los equipos. Si esos equipos no se actualizan, su museo pierde el porcentaje de interés a medida que va pasando el tiempo. En un museo local, en un museo pequeño, esto no suele ser así. Mire, nosotros hemos, esos 2 días, acompañados por la directora del museo Fabiola, hemos visto museos de la ciudad, algunos, no todos, ¿no? Y hemos visto las pantallas, todas precintadas.
todas precintadas. Cuando yo me refiero, todas precintadas, o sea, no funcionaban. Cuando yo miro esas pantallas y pulso, ¿sabe lo que me digo? Que prefiero Wikipedia, porque claro, los datos están atrasados cuando funcionan, los datos están atrasados, etc. Entonces, el problema de los museos interactivos, y usted lo sabe igual que yo, es que hoy, con los smartphones, hay muchísimas cosas que se solucionan sin tener que acudir a un museo interactivo. Por eso pierden fuelle a veces. Claro, es evidente que hay cosas, sobre todo cuando plantean problemas y resuelven problemas, eso no lo resuelve el smartphone, y ahí está la fuerza del museo interactivo. Entonces, claro, no se puede negar la interactividad digital o electrónica en los museos, no se puede negar, pero hay que tomarla con calma, hay que saber para qué la quieres. En un museo interactivo cuya base es la economía, me acuerdo, de todos modos en su museo me acuerdo de una experiencia que viví allí y que no era digital. Se la voy a contar a ver si me acuerdo. Entramos en una especie de estación de ferrocarril, un panel con una estación de ferrocarril. Había unas maletas ahí en el suelo y éramos 10 o 12 usuarios y salieron una o dos chicas, no me acuerdo, vestidas de ferroviario o algo parecido. ¿Se va acordando? ¿No? Y entonces, bueno, nos propusieron que abriéramos las maletas y evidentemente todas aquellas maletas correspondían a un momento clave de la Revolución Mexicana. Y a partir del estudio de las maletas, el usuario iba descubriendo la revolución. Me pareció genial la idea, ¿no? No era de esa idea me acuerdo, y no era una idea de una interactividad electrónica, era interactividad humana con una idea brillantísima que luego yo he copiado. Sí. Yo la copié en otro, en fin, no en ferrocarriles, pero con otra idea. Es decir, y resumo porque ese debate es apasionante. Yo le digo que me dediqué 10 años a ello, y probablemente tengo muchísimos proyectos firmados de interactividad. De algunos estoy orgulloso, de otros, bueno, es que no quisiera haberlos firmado, ¿no? ¿Por qué? Porque depende para qué cómodos creas el interactivo, ¿no? El último museo interactivo que hice, que se llama, es en Granada, la ciudad de Baza, cerca de Granada, en donde hay un yacimiento arqueológico que se llama el Cerro de Baza. Ahí apareció la imagen, la escultura más importante de la arqueología ibérica, la llamada Dama de Baza, en el Museo Nacional de Madrid, tiene una sala completa, etc., ¿no? Una sepultura enterrada en un túmulo, ¿no? Ese museo lo hicimos totalmente interactivo, ¿no? De eso hará pues unos 9 o 10 años. El director ya me dijo, ahora tenemos dinero, porque por una cuestión política, político de turno, pues le interesaba promocionar Baza, pero dentro de 10 años yo no lo tendré el dinero. Yo le dije, pues dentro de 10 años tendrás que empezar a cambiar interactivos, ¿no? La última información es que sigue funcionando con dos elementos que han desaparecido. Bueno, estoy orgulloso de ese museo, ¿no? Pero es el más caro que yo he construido. Es el más caro, Claro, hoy esa interactividad se abarata con el smartphone, Bueno, no sé si le he contestado. Mira, me atrevo a tomar el micrófono otra vez porque estoy de acuerdo. Y quiero matizar, esa experiencia que recuerdas en el MIDE, claro que la recuerdo, fue diseñada con motivo del centenario de la Revolución Mexicana. Sí. Y el museo, te voy a decir, por ejemplo, uno de tus enunciados, y voy a usar esto como ejemplo para apoyar uno de tus enunciados, dice hay que escribir un buen guión.
Nuestros guiones tienen un hilo conductor, como cualquier buen guión. En el caso del el hilo conductor es la toma de decisiones. ¿Qué es lo que haces en todos los interactivos del museo? Tomar decisiones. Esta experiencia que viviste es una experiencia de mediación que nosotros construimos en el museo con la misma idea, tomar decisiones. Entonces, creo que el Museo Exitoso combina una serie de prácticas diversas y ahí te digo, nuestro museo costó mucho dinero, se estableció con un presupuesto muy generoso. Pero a partir de que abrimos al público, no somos el chico rico de la cuadra. Ya. Para nada. Me imagino. Para nada. Y lo que sí te puedo decir Le es ocurre que como en Baza. hoy día hay sistemas operativos que te permiten trabajar con muy bajo costo, interactivos que no se descomponen. Un interactivo apagado, como dices tú, con una etiqueta, es como un texto gigante en un museo. Está mudo, no dice nada y da una impresión terrible. Sí, estoy de acuerdo. Es como un escaparate de una tienda de comida lleno de moscas. Vamos a la última pregunta. Volveré a ver ese museo, ¿eh? No ahora. Ahora no. No podré. Perdone. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Joan. A mí me gustaría agregar al comentario o a la pregunta que realizaban, ¿cómo le haces en un museo de arqueología o un museo de medicina para acrecentar la afluencia de los visitantes? Y mencionabas que elegir o seleccionar 2 o 3 objetos. Bueno, ¿cuál sería el criterio para elegir esos 2 o 3 objetos? Yo lo que los invito es a no solamente hacer esta elección de objetos, sino a pensar o a plantearse qué emoción me gustaría despertar en el visitante. ¿Cuál es la emoción que yo quiero despertar en las personas que acudan a mi biblioteca, a mi galería, a mi museo, a mi espacio cultural? Entonces, y bueno, hablando de emociones, hay muchísimas emociones. Sin embargo, Bárbara Fredrickson, ella seleccionó 10 emociones que nosotros podríamos usar para despertar esa emoción en los visitantes. Entonces, podría ser, quiero despertar la esperanza, el amor, la gratitud, el orgullo, el interés, la diversión, la serenidad. ¿Cuál es la emoción que yo quiero despertar en los visitantes? Ese puede ser un criterio para elegir la obra o la pieza que nosotros seleccionemos de estos museos con unas tan vastos, tan amplios, ¿no? El orgullo, por ejemplo, es otra emoción, haciendo alusión a los museos de arqueología o de antropología, esas emociones que te despierta recordar a los toltecas, recordar a los mayas, podría ser, ¿no? El orgullo. Y bueno, también quisiera invitarlos, yo formo parte del programa de museos positivos, que justamente es del Instituto de Ciencias del Bienestar Integral. Me encantaría invitarlos, próximamente vamos a hacer una convocatoria que tome en cuenta todos estos elementos, el despertar de las emociones y también el juego tan importante para que la gente quiera regresar a los museos. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí, bueno, usted no plantea ninguna pregunta, pero claro, la elección de los temas están en función de los elementos que haya en el museo, de la colección, en almacén o en exposición, y en función de los usuarios a los cuales usted acompaña. Pues distinto los objetos que yo elegiría para un niño o una niña de 7 o 8 años que para una persona adulta, ¿no? Bueno, como ha dicho Silvia, el museo no es una biblioteca, pero cuando el museo es enorme, una de las opciones es utilizarlo como si fuera una biblioteca, porque ese museo no ha sido pensado para ser visto todo. Es decir, sabemos que no es una biblioteca, pero sí sabemos que la biblioteca siempre es opción.
Si no hay opción, el museo debería tener opción en ese sentido. Entonces, claro, lo que usted plantea es perfecto, sí, pero claro, yo quiero buscar un objeto esperanza. Bueno, habrá que ver qué objeto elegiría del museo de aquí para eso. Pues es posible que ese objeto no sea fácil de encontrarlo, ¿eh? Y tenga yo que renunciar a eso o buscarme otra fórmula que no sea la exposición del museo. En fin, muy buena aportación. Doctor Santacana, muchísimas gracias por su excelente conferencia magistral. Gracias. Bueno, yo quiero darle las gracias por ese debate enriquecedor. Quiero dar las gracias especiales al cámara, Eduardo, que, en fin, ese PowerPoint que he pasado tenía problemas y los ha solucionado. Con lo cual, Eduardo, gracias. Y gracias a todos ustedes. ¿Qué haces? Un regalo del museo. Ya solo me queda dar 3